Bendiciones, familia, bendiciones. Gracias, paz y prosperidad para cada uno de ustedes. Es un sumo gozo saludarle en esta hora y estar en comunión, en contacto con cada uno de ustedes. Es nuestra oración que cada enseñanza llegue a sus vidas para que así usted pueda edificar a sus oikos. Esa palabra es una palabra griega que significa nuestros amigos, nuestros familiares, nuestros compañeros, lo de la casa. Amén. Y ese es el propósito. El tema que estamos desarrollando en esta ocasión es sobre la madurez. Ya iniciamos la semana pasada definiendo qué es la madurez y cómo a través de la palabra hay una demanda sobre nuestras vidas, hay un desafío que también tenemos que crecer, especialmente en el área que es el alma. Amén. Porque crecemos físicamente y entendemos eso. Como dice el proverbio, crecemos hacia arriba, pero luego no vamos a crecer más hacia arriba, sino vamos a descender, a descrecer. Pero sí hay una demanda de crecer interiormente. Amén. Como hemos aprendido aquí con la psicóloga y pastora Grisel Pitre, también con la pastora Sonia Warren, la importancia de nosotros aceptar esos desafíos para continuar desarrollándonos, porque si yo crezco, yo me desarrollo, los que están alrededor mío también van a crecer y a desarrollarse. Y muy interesante lo que la pastora Pitri nos enseñó también sobre que el alma necesita comer. Yo me estoy comiendo una galletita que quisiera brindarle a ustedes, pero sería una ocasión que estemos todas juntas, ¿verdad? Vamos a hacer un congreso sobre esta enseñanza y vamos a compartir. Pero sí es muy importante, el alma tiene que ser fortalecida y bendecida. Amén, así es. Bueno, nos gozamos de estar una vez más con ustedes y esperamos que abran bien sus oídos y que estén alerta, ya que estas informaciones enriquecen la mente, ya que entendemos que el alma es lo que pensamos, lo que sentimos y nuestra voluntad, donde está el libre albedrío. Entonces, lo primero que debemos entender que para crecer hay que entrar a lo que se llama el razonamiento, la parte cognitiva, reeducarla, darle la información que ella necesita, porque la mente come enseñanza. Y cuando se alimenta de buenas informaciones, entonces crece, eso le hace crecer. El alimento es que nos hace crecer físicamente. Entonces, para que nosotros crezcamos emocionalmente, necesitamos comer bien de informaciones que nos reeduquen. Cuando nosotros carecemos de buena educación, de buena información, entonces esto lo que hace es que somos seres más impulsivos, actuamos por sentimientos y no porque tenemos un razonamiento, una parte del juicio moral, ético, que está enriquecido y que nos puede frenar para entender un poquito más los pasos que tenemos que dar. Es muy importante. Y detener esos impulsos. Exacto. Les bendigo y les saludo en el nombre de Jesús. Es un placer estar con ustedes de nuevo. El día de hoy nosotros vamos a estar hablando sobre la mente carnal y la mente espiritual y vamos a hablar sobre esos aspectos que nosotros necesitamos conocer con respecto a cómo en realidad nosotros podemos crecer. Quiero llevarlos a la palabra en 1 Corintios, el capítulo 1. Voy a leer solo 2 versículos, el 18 y el 19, pero en realidad todo se trata hasta el verso 31. Pero 1 Corintios 1:18 dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Nosotros podemos observar que cuando el verso 18 dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, no estamos hablando de una palabra escrita, sino de lo que Jesús hizo. Amén. Esa acción de palabra, de esa muerte en la cruz que nos trajo la salvación y la redención, la transformación a nuestra vida. Y por eso dice que a los que se pierden es locura. ¿Por qué? Porque es cuestión de un análisis
consciente de qué es lo que queremos ser y hacer. En el verso 19 vemos que dice, destruiré la sabiduría de los sabios. En ningún momento la palabra está diciendo que no debemos de crecer en conocimiento. Lo que está diciendo es que no debemos apoyarnos en nuestro propio conocimiento cuando se trata de las cosas espirituales. Amén. Y ahí estamos muy, pero muy de acuerdo. La pastora Sonia está hablando lo que es una mente carnal. ¿Ve? La mente carnal no va a entender nada de lo que son las cosas del espíritu, porque para eso luego tendríamos que leer, y no lo voy a leer ahora, a Romanos capítulo 12, especialmente el versículo 2 que dice que no os conforméis a este siglo, sino que seamos transformados, ¿ve? Que nos presentemos delante de Él como sacrificio vivo. La transformación a nuestras vidas va a venir bajo el poder de Dios. Entonces, una mente carnal muchas veces es una mente que está entenebrecida. No puede ver las cosas espirituales claramente. Es una mente que está perturbada. Una mente carnal es una mente que está bajo continuos ataques, bajo continua opresión. Esa mente no puede entender y todo lo va a juzgar cuando se viene al punto espiritual. Cuando va a hablar especialmente de la cruz, va a buscar todos los defectos, errores para condenar, porque no puede entender las cosas que son espirituales. Por eso es que el apóstol Pablo en Primera de Corintios, y donde leyó la pastora Sonia en el capítulo 1, vemos verdaderamente cómo el apóstol Pablo a los corintios le trae esta enseñanza. ¿Por qué? Porque en ese tiempo era donde el apóstol Pablo vivía y era lo que era la cultura helénica. Entonces, mucho conocimiento. Mucho conocimiento. Él está atacando. No es que no tenga, como dijiste, conocimiento, sino que ellos apoyaban más y exaltaban más el conocimiento que realmente la revelación que podía venir de Dios. Anteponían el conocimiento. Eso. Entonces, él dice, pero ante eso tiene que haber una transformación. ¿Dónde? En nuestras mentes, Exacto. que es lo que ha estado hablando. Entonces, para tener una mente espiritual, dice también el apóstol Pablo en Primera de Corintios, capítulo 2, ¿verdad? En el versículo 9 dice, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en el corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que lo aman. ¿Se dan cuenta? Es decir, que tiene que venir de parte de Dios. Y al final de este capítulo, el apóstol 14. Pablo enfatiza y dice en el versículo 16, en cuanto el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién lo instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Esto es poderoso. Y pastora, Esto es poderoso. el verso 14 lo explica totalmente claro. Nadie puede perderse en esto cuando él dice, pero el hombre natural, ¿qué es el hombre natural? La mente carnal. El hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. Y no las puede discernir, porque se han de discernir espiritualmente. Entonces, cuando tú decías la mente carnal, no va a entender y sobre todo se va a enfocar en las razones o excusas del por qué no lo creo o por qué no lo acepto, porque lo está discerniendo de manera carnal, mente natural. Entonces, en una matemática de 2 más 2 son 4 y nadie saca a una persona llena de tanto conocimiento. Tiene que vaciarse de eso y analizarlo no con su mente cognitiva, el conocimiento, sino más bien con su corazón, que es a donde el Espíritu revela y habla. Hay muchas cosas que por eso necesitamos. Recuerdo, y me gustaría, si me permiten, en pocas palabras, Dios me mandó a hablarle de la salvación a un hombre que tenía 3 doctorados. Y había sido 14 años un dean de la Universidad de Columbia University. Ya se pueden imaginar el conocimiento intelectual que esa persona tenía.
Y yo recuerdo que yo orando le dije, Señor, ¿cómo entro yo en la mente de este hombre con algo que no es tangible, que él no puede tocar? Porque cuando el conocimiento llega, tú eres bien pragmático, quieres saber como una ecuación, cómo termina y cómo empieza y cómo termina. Exactamente. Y ¿sabe algo? Yo oraba y estaba como afligida en el sentido de cómo le voy a hablar. Y el Señor me dijo, yo voy a permitir que Él te hable de todo lo que ha logrado, pero al final te va a decir que Él no entiende por qué Él tiene un vacío que no ha podido llenar con nada. Y ahí tú vas a entrar. Wow. Y tu respuesta será esta, así, como Así se que los el estoy Señor te preparó. Sí, me dijo, tú le Sí. responderás, yo conozco a alguien que puede llenar esa parte que nunca has podido llenar. Amén. Y entré, y ese día aceptó a Cristo. Gloria a Dios. Y empezó el Señor a revelarle tantas cosas. Y vemos nosotros que un ejemplo como tal es Pablo, ¿verdad? Lleno de todo el conocimiento de la ley, religioso, estricto, una persona que no podía aceptar algo que pudiera tener una fotografía de blasfemia porque era causa de muerte. ¿Y qué fue lo que pasó? Sí. La bajada de ese caballo quitó El todo su encuentro. conocimiento y hay muchas ahora personas que siguen teniendo ese problema. Sí. Sí. Y para eso estamos, porque llega el punto y claro, vamos a bregar porque estamos empezando con la mente para llegar al corazón. Porque ahí en el corazón es donde se están las raíces de todos los males. Sí, Y- como, sí, así sí, es. sí. Como nosotros podemos ver, siervas lindas, es que cómo Dios crea nuestra mente, ¿verdad? Ese es el alma. El alma es, usted dice, ¿qué es mi alma? El alma es lo que pienso, lo que siento y mi voluntad. Primeramente, muchas personas, como ustedes han enfocado, se han llenado de informaciones, claro, el mundo se ha llenado de sabiduría, de conocimiento para su provecho personal, pero cuando ustedes están enfocando una sabiduría que viene de lo alto, una sabiduría de Dios, que es la que llena la mente, la enriquece y nos hace ser seres capacitados en Dios. Transforma. La información que viene directamente de Dios. Ahora, cuando nosotros miramos nos vamos como a lo más simple de tantos hogares que tienen que lidiar con una educación baja, quizás con situaciones que se dan en las casas. Tú sabes que cuando la gente está muy poco informada, entonces tiende a ser más impulsiva, le da más rienda suelta a sus emociones. Las emociones que donde están los sentimientos, cuando tú no tienes mucha preparación, vamos a decir que no tiene mucho entendimiento, que te ha criado en un hogar limitado donde ha escuchado más gritos, más dictadura, más control, entonces menos información o ha visto ejemplos que son tristes, porque hay muchos niños que se están criando quizás viendo a sus padres que quizás hacen droga o que quizás están peleando continuamente, que hay violencia dentro del hogar, abuso infantil, abuso sexual y cuántas Muchas cosas más necesidades que están también. pasando en la vida real de tantos hogares, que ahí entonces nosotros ahora nos vamos a esa parte carnal, a la mente carnal de muchas personas que se han enfocado en nada más en el mundo natural, que por la necesidad del alma, que como dijimos, el alma tiene hambre igual que el cuerpo. El alma quiere el amor, que es el primer alimento, y muchas veces busca el amor en mis padres, pero resulta que los padres están tan enfocados en sus propias necesidades y buscando que mi esposa me ame o que el esposo me ame. Entonces resulta que cuando tú no tienes el amor de Dios, tú no puedes entender lo que es el verdadero amor. Entonces hay carencia de amor en ese hogar, porque se da el amor eros, que es el amor entre dos parejas, pero entonces si no enfoco ese amor en Dios, entonces resulta que ese amor no tiene a Dios, pero yo voy a tener un amor eros, que es un amor donde la traición viene, el engaño, la decepción. Entonces, todas esas dinámicas se dan dentro de un hogar y resulta que hay una carencia de amor para los hijos, se le da poca atención a los hijos están hambrientos de cariño y lo que oyen es pleito, discusiones. Entonces, el niño está recibiendo una enseñanza cognitivamente de desamor. Y en ese hogar que se está criando, entonces se están levantando para ellos poder sobrevivir en ese hogar,
que es la realidad, lamentablemente, de muchos hogares. Entonces tienen que crear lo que se llaman mecanismos de defensa que le levanten paredes dentro de sus propias casas, donde el niño tiene que aislarse a jugar con el juego porque no encuentra el cariño, la atención de un padre que lo siente en la mesa para hablar con él, para darle la atención, que eso es el amor. Esto es tan necesario hoy, pastora. ¿Eh? Hoy esto es tan necesario, Sí, tan señor. vital. Entonces los sentimientos de las personas se van construyendo, la identidad se pierde, el niño no entiende qué es lo que es su identidad. El niño va creciendo físicamente, pero el alma se tiene que esconder. Para defenderse. Se tiene que esconder detrás de ese mecanismo de defensa donde tengo que internalizarme con mi juego o con el celular o con la computadora o quizás con la pornografía o cuántas cosas el niño ya está aprendiendo que está buscando satisfacción por otro lado, y ahí estamos encontrando que esa alma, en vez de crecer y madurar, Se está ya desde dañando. ahí se está atrofiando. Y esa es la realidad del hogar. ¿Y qué cosa? Porque, bueno, si uno recuerda, en la etapa de nuestra niñez, ¿verdad? Si estuvimos en nuestros países, había por lo menos un área de escape. Los niños que podían irse al patio, podían correr. Teníamos una vida más comunitaria. Más comunitaria. No aislada. Sí, y que podíamos correr y podíamos ir al patio y conversar, pero aquí no, que es lo que está diciendo. Entonces, ¿cuál es la escapatoria para ese niño? Tomar el teléfono o inventar o descubrir o averiguar, porque no hay manera. Y como seres humanos, todos Desea necesitamos conocer y ventilar, y todos Exacto. necesitamos sacar fuera. Y cuando eso no se hace en el tiempo, la persona oculta esos sentimientos, tarde o temprano hace daño, y la persona con la que vive es la víctima. Exacto. Y ahí donde nosotros queremos que si tú has caído, salgas de ahí, que hay tiempo, es un tiempo de cambiar, es un tiempo de transformación. Y ahí donde hablamos de la mente, esa mente vieja, mente carnal, a una mente espiritual. Pero ¿quién es que solamente, aparte de un profesional, de un psicólogo que pueda ayudar, puede transformar esa parte cognitiva, esa mente nuestra? Es el Dios. Señor. Dios. Si nos ponemos en la mano de Él, Él lo puede hacer. Entonces ahí mismo nosotros podemos ver lo que es la vida espiritual vieja, pero también lo que es la nueva. Y nosotros tenemos que abrazarla. Exacto. Tenemos que abrazar esa nueva vida que es en Cristo. Y queremos hablarle de esa parte porque es tan importante, del viejo corazón y el nuevo corazón. Necesitamos ese corazón nuevo. Necesitamos ese corazón nuevo, porque cuando no tenemos ese nuevo corazón, y aún podemos estar en la iglesia, porque aquí es donde viene el error, que la gente cree que porque está en la iglesia ya ha habido una transformación, ha habido un cambio, ya todo Las está... cosas viejas pasaron. Sí, ya creen que no. La iglesia realmente es el lugar, la iglesia somos tú y yo. El templo es el lugar donde nos congregamos, donde Dios realmente comienza a ministrar en nuestras vidas. Pero cada quien debemos de procurar ese cambio. Hay personas que pueden tener 5, 10, 15 años llegando al templo y no ha habido cambio en ellos, porque su corazón ha seguido dañado, sus sentimientos han seguido dañados, sus emociones han seguido dañadas, y van a seguir hasta que no tomes la decisión y decir: yo quiero un cambio, yo no quiero ese corazón viejo. Y yo creo que, Pastora Sonia, usted tiene una lectura que tiene que ver en con Romanos ese corazón. 1:18, y dice la palabra: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, que son su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa.
pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Amén. ¿Ve? El Así corazón. Profesando Qué ser tremendo. sabios, eran necios. Porque hay algo aquí muy interesante, lo hemos dicho con anterioridad. Una cosa es lo que tú piensas, va a demandar lo que tú vas a hacer y hablar. Primero, ¿verdad? El Piensas y pensamiento. después. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, un concepto más elevado de mí, de lo que debo tener, eso bloquea todo lo demás. Porque de esa manera es que me voy a presentar. Entonces, por eso dice, no tienen excusa porque la revelación de Dios está desde el principio de la creación del mundo. ¿Por qué es que dicen, no puede ser que Dios creó este planeta y hablan los científicos o personas que no lo creen? Porque su conocimiento está siendo antepuesto a lo espiritual. ¿Por qué? Porque siguen con un corazón viejo, Viejo, dañado. dañado, perturbado, impactado por información, ambientes, experiencias personales que lo dañaron y se quedaron ahí. El problema, mis amadas, también es que debemos ser realistas también. Y yo sé que todo esto es parte de lo que estamos trabajando hoy para que las personas allá que nos están viendo entiendan, es que todo tiene una raíz. Hay personas que tienen toda esta situación que ustedes están indicando, pero ellos no reconocen que tienen esa situación No. porque ellos tienen una protección, una autoprotección que viene desde la niñez. Ellos aprendieron que en mi casa me enseñaron que para yo ser amado, para yo ser aceptado, para yo ser el querido, yo tengo que ser el niño lindo de la casa y Perfecto. yo tengo que ser el niño perfecto Sí. Buenas y yo tengo que dar notas, lo mejor de ajá. mí porque yo soy entonces el que me voy a llevar el show, donde quiera que yo vaya, yo tengo que ser el mejor del lugar, el mejor del salón, los mejores grados. Eso es demasiado carga. Es Sí, como, sí, sí. como aquella, se me olvidó el nombre de ella, que le dijo a Jesús, creo que fue La para madre. Santiago, la madre de Que Juan. quería uno a la derecha. los- y el Uno a la otro- derecha y Los otro hijos de truenos. de Juan. Sí, entonces dice, yo quiero que mis hijos estén en los primeros lugares. Hay padres que eso es lo que le enseñan a los hijos. Yo quiero que tú seas el mejor del sitio. En vez de decirle, tú tienes que dar lo mejor de ti para tú ser cada día una mejor persona, para tú crecer, para tú madurar y compartir con otros. No, ellos le enseñan a competir, a ser rivales de otros, entonces ser el que ocupe en el primer lugar. Entonces, ¿qué pasa? Que casi el que tiene un primer lugar vas a tener un oponente, porque Sí, siempre claro. vas a venir otro que tiene Que mejor quiere cosas, también el primer lugar. que tiene a veces hasta mejor cualidad Ahora, que el otro. pastora, ya que usted está señalando este punto, lo cual lo creo muy interesante, muy importante, así rápidamente me cruza en la mente ese pensamiento, de que si vamos a ver, realmente todos venimos con alguna situación traumática, uno más Exacto. que otro. Exacto. Todos llegamos, la vida parece que tú naces en Pekín, el otro en Japón, el otro en Sudamérica, otra persona en Norteamérica, pero tarde o temprano, desde que pisamos el planeta Tierra, vamos a tener esas experiencias, ¿verdad? Quizás algunas personas más fuertes que otras, pero lo vamos a tener. Todas Entonces, las tenemos. el asunto es superarlas, ¿verdad? Y reconocerla, mi amor. Reconocerla, porque eso que dijiste, y es cierto, porque eso me trajo un rayo de luz, porque podemos estamos leyendo la Biblia, y estamos hablando de la Biblia, y podemos decirlo, pero hay personas que no lo están entendiendo, porque todavía están Usted y yo lo envueltos. entendemos. Pero otro no. Están envueltos todavía en ese frasco de protección. Exacto. Pero y vamos es- a orar para que el frasco se Y rompa. también como lo que acabas tú de mencionar, pastora Kenia, que como hemos tenido experiencias distintas, también las paredes o los mecanismos de Son defensa que distintos. hemos usado son distintos. Y nosotros, la mayoría de las personas que tienen muchos mecanismos de defensa por situaciones desde su niñez, ellos no lo ven así. Claro. Ellos lo ven incluso como una manera de lo he superado, pero en realidad no, porque está allí. Alguien me decía, por ejemplo, mis hijos
no tienen que hablar español. Y yo le dije, ¿por qué? Me dijo, porque cuando yo vine a este país me hicieron tanta burla porque yo no hablaba Ahí ni está el entendía el problema. inglés. Le dije, sí, pero tú estás limitando a tus hijos. Les estás quitando el derecho de ser personas bilingües, de conocer no una, pero 2 o 3 Y idiomas. más en este tiempo. Pero ¿qué fue lo que yo entendí? Que la pared de defensa todavía estaba en el padre. Wow. Lo que tú acabas de decir, y se las estaba heredando a sus hijos. No hablen español, pero si tu apellido es López, Sí, sí. O sea, un trauma exacto, crea una, y levanta una pared. Y Sí, puedo sí. notar, la verdad, que todavía eso está ahí. Entonces, entendamos esto, una mente enferma enferma a los demás. Claro. Sí, sí, sí. Un corazón dañado daña a los demás. Mi amor, la educación que uno transmite. Nosotras somos vocera, educadora ahora mismo de parte de Dios. Y cada vez que tú eres un líder, que Dios te llama, tú eres un educador, que es como se presenta el Señor Jesús, como un maestro que viene a enseñar a un mundo que está completamente con una Caído. información negativa. Entonces Dios, Él viene como a cambiar esa computadora, a resetearla, se dice, Sí, resetearla. sí. To reset. Bien, ajá. Entonces, cuando tú le estás dando a un niño una información negativa, tú eres un líder de tu casa, de tu hogar, y está enseñando, está afectando la parte educativa de la mente, donde lo que come la parte cognitiva, que es enseñanza. Por eso es que el Señor vino y trajo la palabra para cambiar, para educarnos, para darnos el pan. Y dijo, yo te traigo el pan a ustedes, porque eso es lo que ustedes necesitan, comer esta información para que sus pensamientos crezcan, maduren, porque eso es lo que estamos hablando, de la madurez. Exacto, Amén, por eso es amén. que está la palabra en los evangelios cuando Jesús le dijo a los discípulos, ustedes han sido santificados por la palabra que les he dado. En otras palabras, diciéndolo, aplicándolo al tema, ustedes han sido transformados por lo que yo ahora les informé, por lo que yo les traje a conocimiento y lo han puesto en la práctica, ustedes han sido transformados. Amén. Mis amadas, yo sé que este tema está, pero mira, súper Demasiado rico. interesante. Dice la pastora, demasiado rico. Amén. Pero mire, vamos a continuar con este tema de la madurez, porque ya definimos lo que es la madurez, hemos entrado y hemos hablado de lo que es la mente cognitiva, pero también lo que es una mente carnal, una mente espiritual, un corazón dañado, un corazón viejo, pero un nuevo corazón. Luego, en el próximo programa, queremos hablarle de la conducta, porque esto es Los muy efectos. importante, es que viene siendo el efecto, el resultado. Sí. Tenemos en esa área que crecer mucho, porque cuando tú madures en esa línea de cordura, en la conducta, mira, el Señor te prepara esa plataforma para ubicarte en diferentes lugares. Así es. Así que no se pierdan el próximo programa, que será una continuación y de mucha bendición para ustedes. Será hasta la próxima. Reflexionemos.